El modelo argentino es un modelo que tiene una gran capacidad de productor de alimentos, pero no produce alimentos. Los precios que recibe el productor ya están desacoplados de los precios internacionales. El puerto Rosario es el puerto por donde salen más productos agro y agroindustriales del mundo. Hoy las empresas multinacionales compiten de palmo a palmo con otras empresas argentinas y con cooperativas. Hay una parte de la Argentina que va a tener que competir con eso. No somos soberanos en nuestra alimentación, dependemos de esas grandes empresas para alimentarnos. Cuando vos quitaste las retenciones, no produjiste más. No hay un poder dominante, son miles de productores. Es decir, que no están de acuerdo con que se cobran retenciones a las exportaciones de grano, ¿no? Es un impuesto muy dañino. Quizás lo que en Argentina lo que ha perdido mucho es el poder adquisitivo de los ingresos y de los salarios de los trabajadores. Que haya productores agropecuarios en Argentina es una decisión política, no productiva. Entender por qué hay hambre en un país que produce alimentos nos preocupa, pero las respuestas son más simples de lo que parecen. Argentina produce un gran volumen de alimentos y commodities, pero eso no alcanza para que tengamos una real soberanía alimentaria. Porque el precio de lo que generamos no se mide con el bolsillo de quienes trabajamos. Algo no funciona bien. Vamos a preguntarnos, ¿quién pone el precio de los alimentos que no llegan a nuestra mesa y a dónde se van? ¿Por qué en un país que produce un volumen de alimentos importante, produce la materia prima para muchísimos derivados, harina de soja, sí, aceite, por qué hay dificultad para alimentar a más de la mitad de la población? No, y ahí un poco como decíamos antes, hay una promoción muy fuerte de la producción de un commodity, de la producción de una mercancía, ¿sí? Y ahí hay una discusión conceptual. Hay una instancia de producción de mercancías, que son las commodities, que son los granos para exportación, en donde se produce. Si hoy me genera guita producir esa mercancía, que puede ser un grano de soja, es una cosa, que no es la concepción de voy a producir y aumentar la producción de alimentos, ¿entiende? Entonces, tenemos un sector privado y mucha política pública que impulsa la producción de mercancías que generan renta. No alimentos, mercancías que generan renta. Cuando cae el muro de Berlín, China empieza a urbanizar parte de su población rural y modernizar su sector rural. Eso significó que urbanizaron millones y millones y millones de chinos y hicieron nuevas ciudades gigantescas. Esa gente que se iba a la ciudad tenía que comer. ¿Qué comía?
cerdo y pollo. ¿Con qué se alimentaban? Con el Speller que venía de la Argentina, porque el modelo argentino es un modelo que tiene una gran capacidad de productor de alimentos, pero no produce alimentos. Produce forraje para animales del sudeste asiático. ¿Argentina, Enrique, produce alimentos o produce commodities? Produce de las dos cosas, o sea, produce commodities y también procesa una gran parte de los commodities. Y obviamente llega hasta la parte de los alimentos. Pero es más un productor de commodities que de alimentos en relación. No, diría que hay gran valor agregado, sobre todo lo que es la cadena de la soja, también en la parte del maíz, y obviamente siempre hay una parte de commodity que es lo más rápido y hasta podría decir lo más fácil, pero hay una industria instalada bastante grande de procesamiento de granos, ¿no? Cuando hablas del campo, hablas de 4 cosas: de trigo, de maíz, de carne y de soja. Sin embargo, la Argentina en el norte tiene tabaco, tiene mandarinas, en el NOA tiene limones, tiene banana en Formosa, tiene lana y carne ovina en el sur. Si no, tendríamos que importar alimentos y de hecho no los importamos a los alimentos. Todo lo que es alimento está acá. Por supuesto que lo que más incide en la economía argentina son los commodities. Indudablemente que por el peso que tienen en la balanza comercial, cualquiera dice, bueno, la importancia de la soja es superlativa, la importancia del maíz por lo que representa el maíz. El maíz tiene una incidencia en distintas producciones, en leche, en porcinos, en la ganadería vacuna. La Argentina siembra 38 millones de hectáreas de sus 5 principales cultivos. 20 son de soja, pero depende, va oscilando por ahí, depende, porque el modelo funciona con soja, maíz y trigo, esencialmente. Son los 3 componentes del modelo de agriculturización de la pampa húmeda. La agricultura le arrebató a la ganadería desde los 90 para acá 10 millones de hectáreas a la pampa húmeda. Esos 10 millones de hectáreas que había ganadería, que había chacra mixta y todo lo demás, eran lo que proveían a la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos alrededor. Al mismo tiempo que consumimos alimentos a precios altos para acá, estamos cumpliendo un rol de abastecimiento de granos en una matriz productiva mundial, ¿no? La soberanía alimentaria lo que plantea es, primero, que como pueblo podamos decidir qué producir, cómo producir y para quién. Entonces eso significa garantizar la producción para el consumo interno en manos del pueblo, no de las grandes multinacionales del agro, y con un paquete tecnológico basado en la agroecología, ¿sí? en un esquema productivo sustentable, amigable con la tierra, con el medio ambiente y también con el cuerpo humano, ¿no? Lo que hay que entender es que la complementariedad que tiene el sistema agrícola con el resto de la economía argentina. ¿Por qué? Porque el resto de los sectores productivos necesitan importar algunos bienes de uso intermedio para después ellos exportarlos o venderlos en el mercado local y expandir y crecer la actividad económica. Al no tener un sistema agrícola productivo capaz de generar, digamos, el ingreso de dólares para que el resto de la economía pueda crecer, genera una limitante muy grande. La Argentina tiene un problema además asociado a esto, que es un problema estructural, que es lo que denominamos habitualmente como restricción externa. Tiene pocos dólares. Entonces tiene mucha dependencia de quien genera los dólares, que es ese sector. Entonces, en derredor de este debate, hay un debate también muy profundo, que es esta cuestión, que es un problema macroeconómico, diría el principal problema de la macro argentina. El Estado tiene el deber de fiscalizar todas las operaciones de comercio exterior. La aduana busca detener toda maniobra de subfacturación y sobrefacturación. En los últimos 2 años, las investigaciones realizadas identificaron más de 5.100 movimientos abusivos por manipulación de precios en operaciones de comercio exterior. El control de los puertos es muy importante. Son una puerta de salida con cerradura frágil que debemos custodiar. El control de los puertos en Argentina está en manos privadas desde 1990. Por allí se exportan alimentos, cereales y derivados.
tiene un sistema de pesaje poco transparente que las empresas, las grandes empresas, aprovechan para evadir impuestos. Además, nuestro país tiene una característica muy particular. La tierra fértil y productiva se encuentra muy cerca de los puertos. El 74% de las tierras que tienen los cultivos que se exportan se encuentran a 300 kilómetros de los puertos de Quequén, Rosario y Bahía Blanca. Por todo esto, el control de los puertos es fundamental para proteger los intereses y la soberanía del país. La Nación le derivó en la reforma constitucional que se hizo en 1994, le derivó los puertos a las provincias. La provincia no puede mantener los puertos, porque nada puede mantener la Nación, menos la provincia. ¿Qué hicieron? O los vendieron o los concesionaron. Y ahí tenés el Puerto Rosario. El Puerto Rosario, recién decíamos que la Argentina es el 10º exportador del mundo de alimentos, pero el Puerto Rosario es el puerto por donde salen más productos agro y agroindustriales del mundo. El año pasado se calcula que salieron 120 millones de toneladas de productos agrarios o agroindustriales del Puerto Rosario. Son 70 kilómetros que van desde Arroyo Seco al sur hasta Timbuesa al norte. Hay 30 plantas, 30 puertos, 29 puertos y 23 son puertos fábricas. Es decir, se concentra la principal industria aceitera del mundo. Entonces, en los últimos 40 años se ha multiplicado por 4 tanto las exportaciones como la producción. El 54% de todo el aceite que se exporta al mundo sale de esta cuenca. La aduana de volúmenes nuestro, el año pasado, la de los puertos estos que están acá, toda esa franja costera, fue la segunda del mundo. El puerto de Rosario fue el segundo del mundo después del puerto de Nueva Orleans y le ganó al de Santos en materia de volúmenes. La aduana de producción para alimentos fue la número 113. Recordemos que la Argentina es solamente el 0,3% del PIB mundial, 0,3%, pero es el 10º exportador de alimentos. No existimos en el resto de las actividades, pero sin alimentos. Somos el 10º exportador de alimentos y en soja somos el 3º. La exportación del agro es una tabla de salvación porque el 100% de los dólares que ingresan, el Banco Central se los queda y nos devuelve pesos, a tipo de cambio oficial, por supuesto, ¿no? Con lo cual, esos dólares le permiten al Banco Central que ante la demanda de importación, desde medicamentos, autopartes, celulares y cualquier otro producto, le pueda entregar dólares al importador para que puedan existir estos productos en el mercado argentino. La Argentina sigue exportando producto primario con poca elaboración. Por ejemplo, harina de soja, que es el principal producto que se... Claro, pero incluso podés ir un poquitito más allá y digamos, producir algo que te compren de afuera con un valor agregado adicional, ¿no? Me parece que hay varias ideas en este sentido. Si yo logro exportar lo mismo que estoy haciendo ahora, ¿sí? En términos de cantidad de granos, supongamos, pero con mayor valor agregado, es decir, más procesado, bueno, voy a tener primero una planta de procesamiento, con lo cual va a tener más gente trabajando acá. Pero además, cuando lo exporte, me entran más dólares. Con lo cual, es un proceso virtuoso. Yo creo que Argentina tiene hoy un modelo que está basado en muchos aspectos en soja, maíz, trigo, ¿sí? Y algo de carne. ¿Qué podemos hacer para incrementar los alimentos? Bueno, ahí entra otra parte. Tenemos que hablar con el mundo. Y cuando vos vas a hablar con Europa, te dice, muy bien, yo te voy a comprar, en vez de comprarte trigo o harina, porque todos los países quieren generar valor agregado en su territorio. Entonces te dice, si yo te voy a comprar trigo, viene al 0% de arancel. Si te voy a comprar harina, tenés el 5, el 7 de arancel. Ahora, si me querés vender fideos, y será el 15 de arancel. ¿Qué es lo que tiene que hacer el país ahí? Decir, bueno, yo te quiero vender esto, pero te van a decir, pero me tenés que comprar esto otro. Y ahí entra otra vez esta contradicción que tenemos los argentinos, que no queremos comprar nada y que queremos vender todo. Yo entiendo que es muy lindo, y de hecho me gusta, poder vender fideos, galletitas, pero también me van a pedir que compre. Entonces, cuando compro, hay una parte de la Argentina que va a tener que competir con eso y que no está en las mismas condiciones que a lo mejor el país que me va a exportar. Nosotros necesitamos industrializar eso que se está produciendo en el campo y exportar eso que se está produciendo en el campo y no exportarlo directo.
vuelvo a insistir en esto. El campo genera trabajo, la industria genera más trabajo. Nosotros tenemos que generar esa cadena y la exportación tiene ese producto terminado. No es lo mismo exportar pasta, galletitas, no es lo mismo exportar pan rallado, no es lo mismo exportar un producto terminado que el grano solo. Es una política de Estado que se va haciendo cuando la industria es fuerte, cuando se proteja la industria, cuando se busca que la industria crezca. Se promueve también. Se promueve, se generan créditos a la industria en pesos, con tasas subsidiadas. Digo, ese es el trabajo que tenemos que terminar de entender. Nosotros no producimos alimentos, producimos commodities. En un país como la Argentina, pero pasa en la mayoría de los países que producen lo que comen, tiene como una situación dual. Una muy positiva, que es, en general, si yo produzco trigo, tenés mercado, tiene precio internacional, en algunos momentos el precio es muy alto, entonces hay, digamos, una rentabilidad significativa. En el caso de la Argentina, además, le ingresan divisas, históricamente siempre le faltaron dólares, con lo cual tiene un proceso interesante por ese lado, pero a la vez, como es lo que comes, la tentación es la siguiente, es decir, yo produzco trigo, pero no estoy pensando en vendérselo y ponerlo en la mesa de los argentinos, sino en venderlo en el orden internacional. Y eventualmente, si el argentino me lo quiere comprar, que me lo compre a precio internacional. Dicho de otro modo, lo que sucede muchas veces, si vos desregulás absolutamente ese mercado, es que el pan, los fideos, la galletita, supongamos, la pagás como si estuvieras viviendo en Chicago. Luciano, ¿qué es este barco que tenemos a nuestras espaldas? En este momento lo que estamos observando ahí es de la empresa francesa Dreyfus, Louis Dreyfus. En este momento están cargando alimentos, están cargando soja. Estamos sintiendo un olor muy particular y claro, se ve en el aire un polvillo. Claro, ¿Qué es eso? Se está cargando la harina de soja. ¿Quién se les cedió o se les dio la concesión de la gestión y el control de los puertos? Cargill, Glencore, Louis Dreyfus, Techin, Ford son dueños de puertos. O son dueños directamente o tienen concesiones. Por ejemplo, Dreyfus tienen un peso territorial, participan de cada uno de los eslabones del proceso productivo. Son propietarios de tierras, son acopiadores, tienen semilla, fertilizante, créditos. Las empresas transnacionales en Argentina han venido a jugar un rol de competencia con empresas argentinas. Por ejemplo, tenemos muchas empresas en la parte de insumos, de tecnologías, de biotecnologías, etcétera, que compiten con empresas argentinas también. Y también en la parte de exportación. Lo bueno que tienen esas empresas es que, en primer lugar, muchas de ellas llevan más de 100 años. Algunas han sido fundadoras de esta casa. El 100% del personal es argentino y lo que hacen es pelear posiciones internacionales contra sus propias filiales de otros países. Básicamente, Argentina lo que intenta hoy es ganarle a Brasil mercados internacionales. Así que, si el mercado puede funcionar y hay condiciones normales para que haya competencia, bueno, hoy las empresas multinacionales compiten de palmo a palmo con otras empresas argentinas y con cooperativas. Una de las referencias que tiene Argentina, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, es que el 30% del comercio de grano en Argentina son cooperativas de productores agropecuarios, como ACA o como AFA. ADM, ¿no es cierto?, Bunge y la Cargill. Eso tienen el 32% de la soberanía comercial de los argentinos, donde la principal es la Cargill. Tiene un peso muy importante en esta cuenca Urquía, que son empresas nacionales pero asociadas a empresas extranjeras. Claro. ¿No es cierto? Y donde toda su política la subordina no a los intereses nacionales, ¿verdad?, sino que en lo fundamental la termina subordinando a las empresas extranjeras y su sociedad, que es determinante para la inserción en el mercado mundial. El Estado argentino controla todos los puertos de la Argentina. ¿Cómo lo controla?
lo controla, primero con la presencia de la aduana de manera permanente. Segundo, con todos los ingresos de camiones que ingresan con documentos estatales que tienen control digital y todo, y además se hace con balanzas electrónicas testeadas y verificadas por el Estado. Luego está la prefectura. En tercer lugar está el SENASA, que hace los controles sanitarios, etcétera, que se hace los controles de pesaje y que además después la aduana tiene capacidad de corregir en caso de que detecte algún tipo de diferencia de pesos, lo que fuera. Por lo tanto, el Estado argentino hoy tiene una capacidad muy importante de control en eso. En segundo, en materia de precios, Argentina tiene un sistema por el cual nadie puede vender por debajo de los precios que establece el Estado. Eso te da una garantía de ingreso fiscal muy importante. Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo en materia de control, pero te da una garantía muy importante para que no haya, si querés, subfacturaciones o prácticas desleales o cualquier tipo de práctica en ese sentido. Para entender mejor cómo funcionan los puertos, o sea, cómo es el control real de esos lugares. Cuando vos llevas la mercadería, se tiene que dar el certificado de embarque. Te dan el certificado de embarque y con ese certificado de embarque vas al banco y cobrás. Y cobrás en tu moneda y en ese mismo momento. Después lo que pasa con esa mercadería, en el traslado hasta que llega al puerto de destino ya es un problema ajeno a tuyo. Bueno, en ese certificado de embarque, teóricamente, si por ejemplo fue una bolsa de maíz, alguien tiene que meter una cuchara en alguna bolsa, toma un muestreo, no puede romper toda la bolsa. Agarra una bolsa, mete la cuchara y ve que sea maíz de la calidad. Efectivamente es maíz. Bueno, esto se tiene que hacer. Ahora, vos sabés que hay denuncias en el mundo de contrabando de la Argentina. O sea, el drama que tenemos nosotros, que al ser privado no hay un control exhaustivo, es un queso gruyere. Tiene más agujero que queso gruyere. No tiene ningún control, el control es privado. Todo por declaración jurada. No sabemos ni si realmente exportaron lo que exportaron. El Estado tiene que operar el Estado necesariamente, porque ahí está parte de los recursos que nos están faltando para pagar la deuda externa, para generar divisas, para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Ahí hay una gran fuga de divisas por el Paraná que debe ser controlada definitivamente. Contrabando, evasión, elusión, triangulación, mal pesaje de la mercadería. El contrabando de soja o de cualquier otro producto que estamos viendo es dañino, no solamente para la cerca del Estado, para el trabajo genuino. Argentina hoy está perdiendo 1.200 millones de dólares, pero además que eso es empleo. Nosotros tenemos 55.000 familias que trabajan en la industria. Bueno, son 55.000 familias que cada vez que ven salir camiones de negro, barcazas y lo que fuera, es perder empleo. Entonces el Estado tiene que cumplir ese rol. Ahí es el rol más importante para desarrollar. ¿Podemos pensar un modelo de producción y comercio de alimentos de otra manera? La soberanía alimentaria no es solo una idea, es un objetivo real que debe cambiar los sistemas monopolizados y concentrados. Es posible producir alimentos para atender las necesidades de 47 millones de personas y aún así continuar exportando. Pero es necesario desacoplar el precio internacional del mercado interno con nuevas estrategias. Conociendo el sector es muy dinámico, es muy competitivo. Está formado por miles de productores, ¿no?, que todos los años están viendo cómo hacen mejor las cosas. Y no hay un poder dominante, o sea, son miles de productores buscando hacer mejor, buscando el mejor precio, buscando el mejor servicio, buscando aplicar la mejor tecnología para tener el mejor rinde con el menor costo. En Argentina lo que era antes las grandes superficies en pocas manos se ha atomizado de una manera muy grande, con productores muy innovadores, y que hoy son más de 80.000 en Argentina en el sector de cereales y oleaginosas. Y si lo vemos a nivel nacional para todos los rubros, son más de 300.000. Eso da
un trabajo a 2.500.000 personas en el país, distribuidos en 20 provincias. Carne, hay más de 2.000 frigoríficos en el país. Sin embargo, 16 frigoríficos que están cartelizados, porque conforman un consorcio que se llama Consorcio ABC, está Coto, está Friar, que era de Vicentín. Bueno, 16 frigoríficos tienen el 66% de las exportaciones de carne. Entonces, está muy concentrado, marcan el precio permanentemente, interno y externo. El problema se agrava cada vez más porque al eliminar Menem la Junta Nacional de Grano y la Junta Nacional de Carne, ya no tenés parámetros para fijar techos en los precios. Entonces, el techo en los precios estaba en el mercado externo. Estas empresas vendían en el mercado externo, entonces lo que hacían era igualar el precio externo con el precio interno. Hoy el sector tiene los precios que recibe el productor, ya están desacoplados de los precios internacionales, y eso se ha visto como en la evolución, digamos, de que los precios acá adentro aumentaron menos de lo que aumentaron los precios a nivel internacional a causa, digamos, de lo que ocurrió con la guerra. ¿Por qué se da que aumentan los commodities y aumentan los precios de los alimentos ligados a esos commodities? Bueno, en parte, digamos, hay un proceso de oferta y demanda, ¿no? Hay empresas que son eficientes y otras empresas que no son tan eficientes. Cuando vos tenés un aumento de tus costos de insumos, ¿no? Hay una parte de esas empresas eficientes que producen menos o ofertan menos. ¿Por qué? Porque no les da en ese negocio. Entonces es una cuestión de oferta y demanda. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre lo que se produce en alimentos y en materia prima de alimentos para exportar y lo que se produce para el consumo interno? Ahí en realidad es una tensión falaz, no es que tiene que haber una tensión, no necesariamente eso tiene que ser una tensión. Porque nosotros vivimos en un país, por suerte, con una enorme cantidad de tierra, de recursos naturales, que lo que falta es una planificación productiva integral, porque no es que o producimos para exportar o producimos para el mercado interno. Podemos hacer las dos cosas. Podemos hacer fácilmente las dos cosas. Lo que tenemos es que aumentar una política pública activa con respecto a la planificación productiva, el incentivo productivo, mejorar canales de comercialización y con eso promover al pequeño y al mediano productor. Faltan políticas activas muy fuertes con respecto al pequeño y mediano productor en torno al acceso a la tierra, al crédito, al acceso al agua, a tecnologías apropiadas. Y por otro lado tenemos que generar condiciones macros para descalzar la producción de alimentos para el consumo interno de la exportación. Nosotros hoy comemos harinas a precio de trigo de exportación. Los precios son los precios de mercado, son los que marca el mercado de Rosario, el mercado interno, el mercado internacional. No hay tantísimos exportadores, pero hay muchos que compiten un montón. Y los que venden son miles, como te decía. O sea, son miles de productores que obviamente los miles de productores tratan de venderle el grano al que mejor se lo pague. Y tratan de venderle o al acopio de local, o a la agronomía local, o a los grobos, o directamente, si sos más grande, podés ir a un exportador que puede darle condiciones mejor a uno que tenga un volumen mayor de granos. Y depende mucho del mercado. El mercado está todo el tiempo variando porque varían los precios internacionales. Si el pan, el aceite y la carne se producen en territorio argentino, ¿por qué los tenemos que pagar a precios internacionales? El valor del trabajo, la tierra y el producto no es lo único que está en juego. El control de la logística y del modelo de producción es fundamental. Por ejemplo, nada más que 4 empresas internacionales de Estados Unidos, de Suiza, China y del Reino Unido son las que controlan las exportaciones de proteínas de la Argentina. Entonces, ¿quién les pone el precio a los alimentos mientras sube el dólar y el peso cada vez vale menos en un contexto de altísima inflación? La Argentina no puede ser que sea vista a nivel mundial como un país que viene a solucionar problemas de seguridad alimentaria y no solucione sus propios problemas. Entonces es indefectible que tengamos que solucionarlo. Lo bueno que tiene Argentina es que tiene el volumen suficiente para abastecer el mercado interno sin problema alguno todos los años. Por lo menos en este sector, ¿no? En cereales, en granos, en el sector aceitero y todo. Entonces me parece que lo que queda es tener mejores mecanismos de distribución, pero sobre todo de ingresos. No es que los alimentos estén caros, sino que el
trabajador está muy barato, sería. Yo creo que sí. El salario, el sueldo. Claro, y bueno, por eso el nivel de pobreza que tenemos. O sea, la inflación es un mal que nos pega a todos los argentinos. Los sueldos, los salarios y los ingresos cada vez alcanzan para menos. Todo termina pareciendo caro, pero en realidad lo que es barato es el salario. Bueno, dicho eso por un empresario, digamos, o sea, que empiecen a pagar más plata a los empresarios de sueldos, ¿no? No es solamente eso, porque yo creo que el problema endémico de la Argentina, que es la inflación, es un impuesto que se le cobra a la gente muy, muy alto. O sea, con un nivel de inflación de un 5% mensual, un 6% mensual, no hay sueldo que alcance nunca. Y los empresarios no están en condiciones de poder pagar por encima de eso. La de la inflación es una carrera muy complicada para toda la economía argentina. Yo digo, para el Estado y para el sector privado también, ¿no? Los trabajadores también, ¿no? Yo digo sector privado, está todo el mundo incluido, empresarios y trabajadores. La Argentina, por el PBI, por la cantidad de bienes y servicios que produce anualmente, es el tercer país de América Latina. El mayor PBI Brasil, después México y después venimos nosotros. Sin embargo, por nivel de pobreza, es el cuarto país más pobre. La última estadística oficial fue la del segundo semestre del año pasado, el 2021, y era 37,7%. El aumento de los precios de los alimentos hace que por lo menos sea no menor a un 40% de pobreza. Bolivia, Paraguay tienen 28, 26% de pobreza. Somos un país con una distribución de ingresos más regresiva de toda América Latina. Censo agrario del 2018 que demostró una altísima concentración de tierras, cada vez menos productores, cada vez más grandes, cada vez más concentrados. Apenas 1.200 personas son dueñas de casi el 50% de la tierra cultivable de Santa Fe, donde viven casi 3,5 millones de habitantes. Viendo la estadística del mes de abril del INDEC, abril 2022, vemos la canasta básica alimentaria, la botella de aceite de 1,5 litros de girasol, que fue lo que me sorprendió, que acá producen 3 o 4 compañías y son las que exportan, está más cara en la Argentina que lo que se vende en Europa. Ponen el precio que ellos quieren y que no tiene nada que ver con el costo de producción, nada que ver. Tienen súper beneficios y ponen el precio que ellos quieren. El techo era el mercado internacional, pero ahora, por eso empezamos con el ejemplo del aceite, ahora ya ni siquiera eso. Ahora han aumentado los precios, inclusive lo que cobran afuera. Ya crecieron los precios un 100%, ellos inclusive lo aumentan más. Por eso la brutal caída del poder adquisitivo del salario. El sector agrario aporta el 70% de las exportaciones registradas en el país. De las 500 principales empresas exportadoras, 336 son del campo. Pero además, el volumen de exportación se concentra en 10 empresas. Entonces, el sector agroindustrial es el que más divisas del exterior trae. De hecho, en mayo de este año, el ingreso de divisas fue récord. Un pequeño detalle, somos un país con miles y miles de cuentas evasoras en el exterior. ¿Qué pasó con Vicentín? ¿Quién se quedó con ese negocio? ¿Está cruzado por una denuncia penal, por una deuda enorme en el Banco Nación, por una denuncia también civil? ¿Quién se quedó con ese negocio? La verdad que la caída de Vicentín es un daño fenomenal. Daño fenomenal a la credibilidad de los productores hacia una empresa argentina que había crecido muchísimo, que se había diversificado y que tenía expectativas de ser un grande a nivel internacional, y además genera también dudas e incertidumbres sobre la misma industria. Los bancos internacionales no han puesto una lupa sobre todas las operaciones, no sobre Vicentín, sino por qué le iba a prestar a una empresa argentina que exporta también con condiciones como Vicentín si tal vez pueda suceder algo parecido. Así que las consecuencias las hemos pagado y las seguimos pagando todos. El 80% de la acopio y comercialización de grano en Argentina son 9 empresas. 5 no son norteamericanas. Ajá. ADM, Bunge, Cargill, Glencore, que hablamos recién, y Louis Dreyfus. 5 son norteamericanas. Una es la China Costco, y las otras 3 son teóricamente nacionales. Aceitera General Dehesa, ACA, que la Asociación de Cooperativistas Argentinos, son 25 cooperativistas ricos, y Molino Río de la Plata, Molino Agras Exportan, que es Perecompan. Esas 9 empresas tienen el 80% de la acopio y la comercialización de grano. El acopio y la comercialización se lo distribuyeron entre las otras 9. Las otras 9, lo que ya no hace Vicentín,
que era la tercera empresa copiadora y comercializadora de grano del país hace 4 o 5 años atrás, se la quedaron las 9 restantes. El tema Vicentín, estábamos frente a una oportunidad porque Vicentín estaba, digamos, en el 4º lugar del ranking de las 1000 empresas que más exporta. Es decir, no era cualquier empresa, una empresa importante, que además tiene... Entonces, estuvimos frente a la posibilidad, incluso estamos frente a la posibilidad porque es una situación abierta, no está del todo cerrada. Si, ¿por qué no entre el Estado? El Estado, hay una deuda de 300 millones de dólares que tenemos, que se ha quedado como acreedor el Estado argentino, los argentinos, del Banco Nación. Hay otros 300 millones de dólares que son de los chacareros. Es decir, ¿por qué no tomar la experiencia del cooperativismo, de los chacareros y del Estado argentino y crear por lo menos en este monstruo, en este polo, una empresa testigo que permita regular los precios internos como hablamos anteriormente? Pero Vicentín te permitía una forma de intervención estatal que es, si querés, la más interesante. Claro. Porque con las propias leyes del mercado vos intervenís, lo que hace tal vez YPF, ¿no? Es decir, vos con Vicentín, ¿qué hacías? Tenías una empresa testigo importante en el sector, entre los primeros 10 empresas exportadoras de granos en la Argentina, y que entonces, bueno, te podía fijar precio, y si te fijaba un precio por debajo del precio internacional, por ejemplo, bueno, el que producía grano y se lo vende a Cargill, quizás prefería vendérselo a Vicentín en un escenario distinto, pero le pagaba más y demás, ¿no? Y el Estado podía recuperar esa herramienta de administración de lo que tiene que ver con el comercio de grano. La Argentina tiene que recuperar su soberanía comercial, un poquito lo que te mencionaba antes. Sí. A partir de que vos tenés soberanía comercial, tenemos que tener soberanía monetaria. Y a partir de que vos tenés soberanía monetaria, podés planificar la Argentina. Y a partir de ahí podemos decir, bueno, vamos a fabricar los barcos, vamos a poner una industria madre de todas las industrias como la del acero, 6.000 barcos, ¿podemos fabricarlos? Bueno, si ejercemos la soberanía del flete, podríamos crear una industria naval y atacar los principales dramas que tiene la Argentina, que es el desempleo. Pero no el desempleo general, sino el desempleo industrial. ¿De quién? De los 9 millones de niños que están por debajo de la pobreza. La retención lo que hace es una menor recaudación del mejor impuesto que tiene el sistema tributario, que es el impuesto a las ganancias. Y por otra parte, esa parte de dinero que le sacan a los productores argentinos y que no se lo sacan a los productores de otros países, la oferta, la tecnología crece, en otros países crecen, expande la superficie sembrada, porque a esos precios ahí se puede expandir, y en la Argentina eso está muy, digamos, limitado, ¿no? Entonces eso quita muchas ventajas competitivas, porque el sector del campo tuvo un cambio de paradigma muy grande en los 90 a nivel global, ¿no? Que tiene que ver con que es capital dependiente, ¿no? Entonces atrae capital, necesita capital para poder hacer, comprar la tecnología, y eso hace aumentar y mejorar muchísimo la producción por unidad invertida, ¿no? El sector, hay una parte importante de su renta que no le vuelve, entonces el sector podría estar invirtiendo muchísimo más, buscando más hectáreas que sean cultivables, aplicándole más tecnología, devolviéndole a la tierra lo que los nutrientes que les quitamos a veces. ¿Cómo? Aplicando más fertilizantes, más fósforo, más agroquímicos. Para el sector agropecuario en particular, lo que vos ves es que cuando vos quitaste las retenciones, no produjiste más.
Los invito a que busquen los datos del INDEC y vean, o los datos del Ministerio de Agricultura, y vean cosecha por cosecha, y lo crucen con el promedio de las alícuotas de las retenciones. Nosotros tenemos el informe por allí. Cuando vos quitaste retenciones no produjiste más. Pero además, no produjiste más. No hubo mayor inversión y no hubo más empleo. Los precios de cualquiera de los principales cultivos se incrementó 30, 40, hasta 50% en dólares, ¿sí? Con lo cual, la discusión de las retenciones es cómo vos podés captar, vos Estado, captar algo del excedente que ganan. Y no ganan porque invirtieron más, porque trabajaron mejor, porque pusieron más gente a trabajar, porque son más eficientes. Falsos, es por el conflicto bélico. El precio de los commodities crece, pero también crecen los costos. O sea, hoy en el mundo el fertilizante subió increíblemente de precio, hasta se llegó a multiplicar por 3. El precio de los agroquímicos, el precio de las semillas, el precio de la logística, el precio del combustible. O sea, todo subió. Y en la Argentina, como en el mundo, también tenemos inflación en dólares. O sea, hoy la devaluación viene por debajo de la inflación, con lo cual los costos de los servicios terminan siendo más caros. Para que tengas una idea, para esta campaña nueva que viene, que es la 22-23, el capital de trabajo que se necesita es más o menos de entre un 35 y un 50% más que la campaña anterior por el incremento de costos. Es decir, que no están de acuerdo con que se cobren retenciones a las exportaciones de grano, ¿no? Claro, porque aparte ningún país lo establece, es un impuesto muy dañino. El PBI de Argentina está estancado desde el año 2012, no creció casi nada desde ese momento. Y parte del problema viene por ahí, porque al no tener un sistema agrícola productivo capaz de generar, digamos, el ingreso de dólares para que el resto de la economía pueda crecer, genera una limitante muy grande. Más de 20 años que volvimos a tener derechos de exportación y se ve claramente que la pobreza en el 2001 era el 35% y en el cuatrimestre último del año pasado era 37%. O sea que no se ve que haya sido un instrumento que haya servido justamente para solucionar el tema, ¿no? La Argentina tiene menos presión fiscal que Brasil y Uruguay. No hay que irse lejos, salvo, no sé, en Chile, que tiene menos presión fiscal porque tienen privatizada la salud y la educación. Entonces, claro, es distinto el esquema. Ahora, y la Argentina está muy por abajo de la recaudación o la presión tributaria que tienen países europeos, por ejemplo, ¿no? Es cierto, el servicio no es el mismo, justamente también en buena medida por eso. Producimos millones de toneladas de alimentos y commodities. Vemos cómo las noticias hablan de exportaciones récord, pero sigue sin llegar lo indispensable a casi la mitad de la población del país. ¿Por qué si hay mucho no alcanza para todos y todas? Acá en la Argentina hay toda una contradicción y todo un boca river entre exportación, consumo interno, campo, ciudad. Y la verdad que no es así. Campo, industria. La Argentina hace falta. El campo produce mucho ingreso de divisas, pero no genera toda la mano de obra. Es muy importante la mano de obra, pero yo necesito de los servicios. Si no genero servicios, tampoco puedo. Necesito el comercio, necesito la industria para agregar valor y ganar mercados y tener empleo de calidad. Porque Argentina exporta casi todo lo que produce, casi todo lo que produce. Y entonces, cuando miro la balanza comercial, el 80% que se exporta, diría que se divide entre la economía central y la ganadería. El 20% restante es economías regionales, es vino, es papa, es cebolla, es tabaco, lana, todo eso. Ahora, ¿cuánta gente ocupa eso? 20% ocupa la economía central y 80% las economías regionales. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos grandes regiones de la Argentina, como es el litoral y la Patagonia, que producen incluso mucho parte de la provincia de Buenos Aires también, que no producen casi nada de las frutas y las verduras que consumen, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, vos ahí tenés que fortalecer la producción frutícola para el abastecimiento local. Bueno, eso lo tenés que hacer con acceso a la tierra por parte de productores y productoras que lo hagan. La Argentina necesita generar riqueza
distribuirla sabiamente y generar inversiones. O sea, Argentina lo que necesita es tener un ritmo de inversiones importante, no solamente de los propios argentinos que inviertan más, sino también abrirle las puertas al mundo para que pueda invertir en la Argentina. Hoy dependemos de las grandes multinacionales del agro, de las grandes empresas que producen y comercializan el paquete tecnológico con el cual se produce hoy los agroquímicos, tanto en semillas y en fertilizantes, fungicidas, herbicidas. Dependemos de esas empresas multinacionales que son las dueñas del mundo para alimentarnos todos los días. Por un lado, para alimentarnos en el consumo interno, y por otro lado, ese paquete tecnológico que produce los granos para exportación. Por lo tanto, todos nosotros y nosotras no somos soberanos en nuestra alimentación. Dependemos de esas grandes empresas para alimentarnos que construyen también ese precio famoso de los alimentos y que controlan el rol productivo de Argentina en el mundo. Argentina está en un momento muy importante como para poder generar ese espacio de inversión, como para poder hacer que el campo sea un protagonista inclusive mayor de lo que es hoy en la economía argentina. O sea, yo te dije al principio de la entrevista que Argentina está produciendo más o menos unos 130 millones de toneladas de granos. Argentina tendría que estar produciendo 200 millones, con lo que todo eso genera, ¿no? Eso genera mucho más nivel de actividad, mucho más trabajo formal, muchas más industrias procesando granos, o sea, más infraestructura, o sea, llevaría al país a otro nivel. Que la Argentina se puede sembrar toda sin ningún productor agropecuario. A partir del nacimiento de los pools de siembra, del trabajo en red y de la concentración económica. ¿Cómo es esto? Esto es clave, porque que haya productores agropecuarios en Argentina es una decisión política, no productiva. Los productores agropecuarios son necesarios desde el punto de vista social, cultural, de ocupación geopolítica del territorio, pero no desde el punto de vista productivo. Vos pensás que en la campaña que pasó, Adeco Agro sembró 838.000 hectáreas. ¿Escuchaste la cifra? 838.000. El Tejar, un pool de siembra que se desarmó hace 3 o 4 años, llegó a trabajar 1 millón de hectáreas. La Argentina siembra 38 millones de hectáreas. Significa que con 38 empresas como el Tejar, o con 50 empresas, o con 70 empresas, se siembra toda la Argentina sin un solo productor agropecuario. Por eso que el debate central de la República Argentina es ¿quién querés que te produzca los alimentos? ¿Quién querés que te produzca los alimentos? ¿500.000, 1 millón de productores de rostro humano? ¿O 40, 50 o 100 empresas integradas verticalmente que te trabajen en toda la Argentina? Ese es el debate central. Esa es la madre de todas las batallas y eso tiene que ver con el precio de los alimentos y eso es lo que se discute todos los días en la política agropecuaria. Argentina es uno de los pocos países del mundo con una enorme producción de alimentos y commodities. Eso es bueno, siempre que signifique que no seamos un país con hambre. Tratamos de recorrer la cadena de producción de alimentos en el país y escuchamos visiones muy distintas del mismo problema. ¿Podremos construir un futuro de soberanía alimentaria real? La vieja nueva ley de salud mental plantea un cambio en el modelo de atención que básicamente tiene que ver con garantizar los derechos de las personas en su atención en los servicios de salud mental. La respuesta masiva de la formación en salud mental está pensada individualmente, un modelo típico, urbano, porteño, digamos, y hay un faltante enorme de salud mental comunitaria, que tenga otros dispositivos.
un dispositivo que aborde las problemáticas comunitarias y sociales a lo largo del tiempo. Las causas por las cuales las personas permanecían tantos años internadas tenían que ver más con razones sociales, económicas, que razones de salud. A lo largo de todo el recorrido que hay en la historia de los trastornos mentales, se ha llegado a la conclusión de que el encierro o el aislamiento no genera avances, sino todo lo contrario, un deterioro, porque las personas pierden el registro de lo que es su identidad, de su presentación personal. Antes, solicitar ser atendido en un establecimiento de salud mental implicaba un estigma para el paciente, para la familia. Hoy la sociedad ha cambiado la mirada, tiene una visión mucho más amplia, no circunscribe tanto, no estigmatiza de ninguna manera como era anteriormente. Hoy en día hay cerca de 25 casas donde viven mujeres externadas y son asistidas por los equipos en distintos barrios. Bueno, acá estoy bien. No quiero salir de acá. Vino mi papá el otro día, me propuse y le dije, nada, por el momento no pienso salir del lugar. Me quedo acá en esta parte. Ya estoy conociendo a poquito. Ya estoy conociendo ya el centro de Luján, todo eso. Hay muchos que les cuesta volver porque es como que ya han perdido la voluntad de querer salir. Entonces, en el manicomio no se puede elegir. Y nosotros lo que tenemos que ir generando es la posibilidad de que la persona pueda elegir en libertad.